Pues vamos a continuar allí en este estudio que veníamos haciendo desde hace un tiempo, allí en Malaquías capítulo 2, versículo 17, y vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 3. Malaquías 2, 17 hasta el 3, 3. La palabra de Dios dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, te pedimos que limpies nuestro corazón, Señor. Que quites cualquier estorbo que haya en nuestras vidas para que tu palabra llegue con poder, Señor, a nuestras vidas. Para que tu palabra haga la obra, Señor, en nuestras vidas. Y que tengamos un corazón dócil, sencillo y humilde, Señor, para seguirte y para obedecerte. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta es la cuarta contienda, la cuarta enfrentamiento que tiene Dios con Israel en esta profecía. Ahora sí va a confrontar a Israel el Señor directamente. Es una confrontación ya más directa con Israel. Y esta confrontación Israel dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Ahí lo dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Israel clamaba: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Ok? Dice: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Lo que veía Israel es que desde su punto de vista Dios los había abandonado, porque el que hace mal, el que actúa mal, parece ser que Dios bendice a los que actúan mal. Y esto lo veía el pueblo y le reclamaban a Dios. Parece ser, ¿no? Decían que el que hace mal, que el que actúa mal, que el que no conoce a Dios prospera, y nosotros no prosperamos. Y voy a dar un contexto histórico de esto. Debemos de entender que Israel era un reino. El reino de Dios estaba en Israel. Estaba allí reflejado el reino de los cielos allí en Israel durante la época de David, Salomón y todos los reyes. El pecado del mismo Israel, ¿verdad? El pecado del mismo Israel, Dios les había prometido que si se alejaban de Él iba a traer una nación, en Deuteronomio se los dice, iba a traer una nación extraña y los iba a llevar al cautiverio, y a partir de allí dominarían los gentiles a Israel. Allí en el Evangelio de Lucas 21-24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto lo dice el Señor Jesucristo hablando del futuro. Y a partir de la conquista de Nabucodonosor, de Jerusalén, que conquista Nabucodonosor, inician lo que proféticamente se llama en los tiempos de los gentiles. Un tiempo en que las naciones gentiles dominarán sobre Israel y sobre el mundo. Y esta dominación va a ser hasta que el Señor regrese. Imagínense a los judíos que vieron el esplendor de su nación, de los reinos durante David, Salomón y todos estos reyes, y de repente regresan a la tierra y siguen siendo dominados, porque aunque salieron de Babilonia, después los conquistarán otros reyes, después vendrá
Alejandro Magno y después sus generales, y siempre estarán dominados, y después los romanos, y nunca más Israel vuelve a tener rey. Ni lo tendrá hasta que venga su rey. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y esto está bien reflejado allí en el sueño de Nabucodonosor, la imagen que vio Nabucodonosor de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, que son las diferentes naciones que dominarán sobre el mundo hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero a partir de Nabucodonosor y hasta que regrese el Señor, el mundo estará dominado por los gentiles y no por Israel. Esto es dentro del plan profético de Dios. Esto es el plan de Dios, que fue causado por el pecado de Israel. Y entonces imagínense a los judíos. Regresan a su tierra, levantan el templo, levantan las murallas y siguen estando dominados por otros pueblos. Y otros pueblos se levantan y alcanzan reinos y conquistan reinos y prosperan. Y ellos siguen estando dominados. El pueblo de Dios sigue estando dominado. No alcanzan a ver los planes de Dios y tampoco alcanzan a ver que son producto del pecado de sus antepasados. Cuando Daniel pide perdón por el pueblo, Nehemías hace una oración por el perdón, Esdras hace una oración por el pecado del pueblo, todos ellos reconocen que su situación actual es producto del pecado de ellos como pueblo. Pero estos están en este momento y lo único que tienen es una queja hacia Dios. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y hermanos, esto es una queja tan común entre los cristianos. No sabe cuántas veces la he escuchado entre hermanos cristianos, hermanos en Cristo. Muchas veces la he escuchado. Y tiene dos variantes, pero es más o menos lo mismo. Algunos cristianos se quejan y dicen, oigan, es que pastor, los inconversos, los que no conocen a Dios, que yo veo allá afuera, prosperan, les va mucho mejor que a mí. Ellos consiguen los trabajos, a ellos les va bien. Y yo que soy cristiano, me va mal. O bueno, desde esa perspectiva, ¿no? La otra variante de esta queja es, al inconverso actúa mal y es bendecido. Pero muchos cristianos, más de los que me gustaría, les he escuchado esta queja. Es más, hermano, si somos honestos, todos hemos tenido este pensamiento en algún momento. En algún momento de crisis, en algún momento de dificultad, en algún momento en que estamos enfrentando algunas cosas. Este es un pensamiento que se destila en nuestra mente. ¿Cómo si yo soy cristiano? Ve nada más cómo me está yendo. Y ve allá afuera, ¿no? Mis amigos o los que conozco que no conocen al Señor, que no le adoran, que no le alaban, que no le sirven, y a ellos les está yendo bien. Y a mí, que soy cristiano, ve nada más en esta crisis en la que estoy. Es un pensamiento, hermano, hasta cierto punto natural. Natural como seres humanos, como hombres de carne y hueso. ¿Y sabe cuál es la conclusión? ¿Sabe cuál es el pensamiento atrás de esto? ¿O cuál es el sentir del corazón atrás de este pensamiento? Dios me ha abandonado. Dios no es un Dios justo. Eso es lo que en realidad estamos diciendo. O Dios me abandonó, o Dios no me ama a mí, Dios ama a todos menos a mí, o Dios no es justo. Ese es el pensamiento que tenemos atrás, hermanos. Todos hemos, en alguna manera, unos más, otros menos,
Yo este pensamiento se lo escuché incluso alguna vez a mi mamá en algún momento en que estábamos en una crisis muy fuerte en casa, de cualquier tipo. Y es una tentación muy grande a pensar esto. Y Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta en los versículos que siguen ante esto. Y más que sentirnos juzgados, hermanos, es una respuesta de ánimo para todos nosotros. Es una respuesta, no, hermano, no para que se desanime, no para que vaya y diga, sí, realmente Dios, no. Es para que nos animemos. La respuesta es: Dios traerá justicia. Dios no se olvida, ni se olvidará de hacer justicia. Eventualmente, hermanos, Dios hará justicia. No lo perdamos de vista. Israel se había desviado. Israel había dejado de ver su propio pecado. Israel había dejado de ver su propio pecado. Y en estas profecías, hermanos, viene la respuesta de Dios para Israel. Versículo 1 del capítulo 3 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una clara referencia, hermano, a la segunda venida de Cristo. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de la venida de Cristo, de la primera vez que vino y de la segunda vez que vino. Todos vieron ambas venidas. El tema es que se mezclaron, no había una diferencia entre unas y otras, ¿sí? No distinguieron unas y otras. Cuando, por ejemplo, he aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el cetro sobre su trono, y llamadas admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Y dice que su reino no tendrá fin. Allí vemos la primera venida, un niño nos es nacido, y un reino que no tendrá fin es en la segunda venida. Algunos lo ven como el siervo sufriente y otros lo ven como el juez de justicia, así como el Señor va a venir. Y en todas las profecías, bueno, en la mayoría de estas profecías, siempre se anuncia un mensajero que viene antes del Mesías. Malaquías, que además este mensajero lo identifican siempre con Elías. Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En la primera venida, hermanos, este Elías está en la persona de Juan el Bautista. Está ahí en la persona de Juan el Bautista. Él es el mensajero. Mateo 1:10 dice: porque este es de quien está escrito, hablando de Juan el Bautista: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En la segunda venida, hermanos, también se anuncia un Elías que es un mensajero de Dios antes de que venga Cristo por segunda vez. Y está en los dos testigos que vemos ahí en Apocalipsis 11:6. ¿Ok? En Apocalipsis 11. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, vienen mensajero, dos testigos que dice que profetizarán por 3 años y medio antes de que venga por segunda vez el Señor Jesucristo. Por 3 años y medio. Versículo 11:6 nos ayuda a identificarlos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos testigos, uno es
Moisés y otro es Elías. ¿Por qué sabemos que se refiere a la segunda venida? Porque lo que dice en los siguientes versículos es que Él va a venir como un juez justo. Lo dije, la primera vez que viene el Señor viene como siervo sufriente. La segunda vez viene como juez justo. La segunda vez viene como un juez justo. ¿A qué? A hacer justicia. Ahora, después de aburrirlos con todo esto, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Hey, aunque sea en la eternidad, va a haber justicia. No importa lo que hoy sufras. Tal vez estás viviendo una injusticia. Tal vez es injusto tu sufrimiento. Probablemente estás sufriendo por una eventualidad de la vida, porque el enemigo te atacó, por la circunstancia que sea. Posiblemente llevas mucho tiempo sufriendo. Probablemente estás batallando. Pero debes tener algo seguro. Va a haber justicia. Va a haber justicia. Todos nos hemos enfrentado alguna vez a un malentendido. Todos hemos vivido eso. En un malentendido, ¿verdad? Nosotros quedamos mal, ¿sí me explico? Ya uno dice, ni cómo aclarar el tema. O sea, si lo aclaro me hundo más. Todos hemos pasado por eso. Bueno, le voy a decir algo, hermano. Un día se sabrá la verdad de eso. Y va a haber justicia incluso para esas cosas. Yo a veces cuando veo en la historia de la iglesia cuántos hermanos dieron su vida, los apedrearon, los escupieron, hablaron mal de ellos, los pusieron por herejes, después de haber predicado en el mundo, después de haber llevado el evangelio, sobre todo en los siglos pasados, y que enfrentaron la injusticia de morir por su fe. Hermanos, también van a recibir justicia. Van a recibir justicia. No hay circunstancia que usted haya sufrido injustamente que no reciba justicia. Cuidado, hermanos, dije injustamente, porque a veces estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Le estoy hablando cuando recibimos algo injustamente. ¿Lo han tratado injustamente, hermano? ¿Alguien lo ha tratado injustamente? Bueno, va a haber justicia, hermano. Probablemente en esta vida, hermano. Pero si no es en esta vida, en la eternidad, hermanos, cuando vuelva el Señor, va a haber justicia para todos. Todos vamos a enfrentar al juez justo. No hay manera de escapar de la justicia de Dios. A veces sentimos o a veces pensamos que vivimos en medio de un lugar con mucha injusticia. Pero ¿sabe qué? También Dios va a hacer justicia. ¿Usted piensa que es injusto cómo tratamos a la naturaleza, hermano? También va a haber justicia para la naturaleza. Para todo el mundo va a haber justicia. Y fíjense bien lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 2. ¿Y a quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Guarde allí estas dos. Dios,
Cuando venga es como fuego Cristo en su segunda venida. Va a ser como fuego purificador y jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí vemos al Señor, a Dios viniendo como un juez, al Señor Jesucristo viniendo como un juez. Ya no es el siervo sufriente como cuando vino la primera vez, ahora es un juez. Y fíjese, Él viene como fuego purificador. ¿Para qué usamos el fuego? Porque estos dos versículos tienen una relación. Viene como fuego purificador para afinar como a oro y como a plata del versículo 3. Hermano, la única manera en que nosotros podemos afinar el oro y la plata es a través del fuego. Hermano, siempre pensemos que muchas veces las injusticias que vivimos, las circunstancias que vivimos, los problemas que vivimos, es porque el Señor está afinándonos como a oro y como a plata. Dios me ha enseñado de muchas maneras muchas cosas. Sus mejores lecciones han sido en medio del sufrimiento. Las mejores lecciones de Dios han sido a través del sufrimiento. Si ustedes ven a los hombres de Dios, antes de llamarlos para el llamado que ellos tuvieran, el Señor siempre los hacía pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque los tenía que afinar como a oro y como a plata. El fuego de la prueba, hermanos, lo que crea en nosotros es carácter. Un carácter que Dios usará para su reino. Uno de los pensamientos que debemos de tener en medio de las pruebas y de las circunstancias difíciles de la vida es: Dios me está afinando como a oro y como a plata. Dios está perfeccionando mi carácter. Dios está perfeccionando mi vida. Dios está perfeccionándome para usarme. Porque solamente somos perfeccionados en la medida en que somos pasados por el fuego. Y se hará justicia, hermanos, pero Dios usará eso para afinarnos como a plata y como a oro. Segundo, dice que Él viene como jabón de lavadores. Y el versículo 3 dice: limpiará a los hijos de Leví. También a veces las pruebas, hermanos, es para limpiarnos, para que nosotros veamos nuestro propio pecado. Muchas veces no vemos nuestro propio pecado, hermanos. Somos ciegos a nuestro propio pecado. Tenemos la tendencia a ser ciegos ante nuestro propio pecado. Y entonces, al momento de pasar por una prueba, por un problema, ¿qué está pasando, hermanos? Estamos más sensibles para escuchar la voz de Dios acerca de nuestro propio pecado. A veces las pruebas también son para limpiarnos. Para limpiarnos. A veces hay un hábito pecaminoso en nuestras vidas, hermano. Un hábito pecaminoso allí. Y entonces entramos a una prueba, Dios permite algo en nuestras vidas, Dios permite una prueba, Dios permite vivir una circunstancia difícil. ¿Y qué hace con eso? Limpiarnos, hacernos más sensibles ante lo que Dios dice acerca de nuestra propia vida. Y esto es lo que Dios dice aquí, que cuando venga el Señor Jesucristo Él va a hacer, le está hablando a su pueblo. Pero esto podríamos aplicarnos directamente a nuestra vida en este momento.
El Señor Jesucristo vino la primera vez, nosotros creímos en Él, hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos recibido en nuestra vida y Él sigue tratando con nosotros de esta manera. Nos ama, nos da vida abundante, pero Él nos va a perfeccionar. ¿Y qué usa para perfeccionarnos, hermanos? Las pruebas y las tribulaciones. Hermano, Dios no nos prometió prosperidad económica. Si usted cree que Dios nos prometió prosperidad económica, hermano, este no es el lugar. Dios no nos prometió prosperidad económica. Tampoco nos prometió una vida fácil. Dios no nos prometió una vida fácil o una vida sin problemas. ¿Alguien de aquí cree que Dios nos prometió una vida sin problemas? Una vez yo veía una revista, ¿no? Y estaba una revista cristiana, americana, ¿no? Y hablaba así la vida cristiana, ¿no? Y estaba un papá regresando del trabajo, unos niños así bañaditos y bonitos. Una casa preciosa, ¿no? Así como la familia ideal. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que Hollywood nos vendió esta familia ideal, hermanos. Para empezar, así no son las familias, pero tampoco eso nos prometió el Señor. Dios nos prometió, hermanos, una vida abundante, que es muy diferente de una vida próspera. Una vida con abundancia, hablando mucho acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vida de abundancia, de poder tener gozo en medio de las tribulaciones, de poder tener confianza en medio de los problemas, de poder tener tranquilidad en medio de las peores circunstancias de nuestra vida. Eso es una vida abundante. Dijo que no nos faltaría lo necesario, pero no nos prometió prosperidad económica. Ahora sí, lo que tenemos que analizar es lo que no estamos haciendo. ¿Qué es lo que no estamos haciendo, hermanos? Porque muchas veces nuestros problemas son consecuencias, ¿sabe de qué? De nuestro pecado, de nuestra negligencia, de nuestra indolencia, de nuestro descuido, flojera, falta de visión. Hermano, no piense ni por un minuto que a nosotros no nos aplican las leyes universales, ¿eh? No piense ni por un minuto que a nosotros los cristianos no nos aplican las leyes universales. Hermano, si tú no estudias no vas a aprobar el examen. Si no trabajas, no hay manera de comer. Incluso esto lo dice la Biblia. Si no peleas en el estadio, no obtienes el premio. Eso también lo dice Pablo. Porque también conviene voltear a ver qué es lo que no estamos haciendo, hermano. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? No veas al inconverso y juzgues a Dios. Vete a ti mismo y júzgate a ti mismo. Ve para adentro. ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué sí estoy haciendo? ¿Qué Dios está haciendo en mi vida? ¿Qué está formando en mí? ¿Qué quiere limpiar? ¿Qué no quiere limpiar? Porque lo más justo no es voltear a ver a Dios y decir, Dios, eres un Dios injusto que me ha abandonado. No, no, no. Mejor, ¿qué no he hecho yo? ¿Qué sí he hecho yo? ¿Qué hay en mi corazón y qué hay en mi vida que tengo que cambiar? Ese es un mejor pensamiento, hermano. Ante los problemas. Recuerda, hermano, que todos vamos a estar ante un tribunal. Nosotros ante el tribunal de Cristo. Para premiación o para no premiación, no para condenación. Y nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y se verá qué es lo que realmente hicimos. Algunos enfrentarán el gran trono blanco para perdición. Pero hermanos, todos enfrentaremos a un juez justo. Recuérdate eso, hermano. Todos enfrentaremos a un juez justo. Oremos. Padre, te damos gracias
Gracias, Padre, porque podemos descansar completamente en ti, aún en medio de nuestras dificultades y tribulaciones. Aún en medio de las cosas que no entendemos, de las injusticias, Señor. Porque tenemos esta confianza, Padre, que siempre, siempre va a haber justicia. En este mundo o en otro, Señor. Pero tú eres un Dios justo, y que no dudemos nunca que tú eres un Dios justo. Y que también, Padre, aprendamos a vernos a nosotros mismos, Señor. Para entender cuál es nuestro pecado, qué es lo que no estamos haciendo, Señor. ¿Qué es lo que estás tratando de hacer en nuestras vidas? ¿Qué quieres formar en nuestras vidas? ¿Qué quieres formar en nuestro carácter, Señor? ¿Qué quieres hacer en nosotros, Padre? Pero sobre todo, Señor, confiar y descansar. Porque sabemos, Señor, que lo que tú estás haciendo es perfecto, Señor, para nuestras vidas. Es perfecto, Señor. Y que no caigamos en la tentación, Señor, de juzgarte, Padre. Sino solamente darte gracias y descansar en lo que tú estás permitiendo en nuestras vidas, Padre. Te alabamos, Padre, te agradecemos, Señor. Porque lo que hoy hay en nuestras vidas, Señor, viene de ti. Y sabemos que es perfecto, Señor, porque tú eres perfecto. Te amamos, Señor. Y te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.